conocer más sobre el mismo, ya que es de vital importancia para nuestro conocimiento y el de la sociedad, y sobre todo para los jóvenes, ya que ellos son el futuro de nuestra sociedad. Tenemos como invitados expertos a Henry Cruz, Claudia Oviedo, Carlos Gutiérrez y Edwin Correa. Le vamos a ceder la palabra aquí a Henry para que él nos pueda hablar un poco sobre la definición de la política. Buenos días. Bueno, vamos a empezar en primer lugar preguntándonos qué es exactamente la política. La política es una parte fundamental de nuestra vida en sociedad, ya que se encarga de organizar y regular las relaciones entre los individuos y los grupos en una comunidad. Es el medio a través de lo cual se establecen las normas y se definen los objetivos comunes que buscan como sociedad. También podemos decir que es el arte de la negociación, de tomar decisiones colectivas y de ejercer el poder para influir en la vida de las personas. En resumen, podemos indicar que la política es un proceso social a través del cual los grupos de personas toman decisiones colectivas para resolver conflictos y promover el bienestar común. Aunque la política muchas veces puede ser un proceso conflictivo y discutido, es también un medio esencial para la cooperación, la resolución de conflictos y el impulso para llegar al bienestar común. ¿Qué es el bienestar común? Es aquello que beneficia en su totalidad a los ciudadanos de una comunidad, en lo concerniente o referente a las condiciones sociales, interculturales y socioeconómicas. Bueno, continuando, vamos a ceder la palabra aquí a nuestra compañera Claudia para que ella nos pueda hablar más de lo que es el derecho político. Bueno, buenas tardes, es un gusto poder conocer un poco de lo que estamos hablando, de lo que es la política, y en mi ámbito, el derecho político. Bueno, podemos decir que refiere, ¿no? El derecho político, como bien conocemos, son normas y leyes que regulan las actividades políticas, y podemos decir también que es el ejercicio del poder, ¿no? Más que todo es bueno entender que el derecho político pretende proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en la sociedad, como se conoce, como también conocemos que el derecho político también es una rama del derecho que está relacionado a regular las relaciones entre los estados y los ciudadanos, como también para que cumplan sus obligaciones, como por ejemplo los procedimientos electorales, y también garantizar que estos procedimientos sean correctos, sean legales, si es válido el término. Podemos decir también que el derecho político, como un ejemplo concreto, es que está implicado o está en la Constitución, es el cuerpo legal que establece los principios fundamentales del Estado, garantizando, como ya bien habían dicho, los derechos y las libertades, ¿no? Entre derecho político y ciencia política hay una diferencia que lo va a explicar el experto en este punto, que es Carlos. Bueno, los orígenes del pensamiento político. No. ¿Cuál? Ciencia política. Bueno, la ciencia política es una disciplina académica el cual estudia la política como un fenómeno social. La ciencia política también nos brinda herramientas y teorías para entender de cómo funciona la política, y ya sea analizando los sistemas políticos y examinar las diferentes formas de gobierno. La ciencia política también se preocupa
por cuestiones normativas y éticas, explorando ideas de justicia, igualdad, democracia y derechos humanos. No solo buscar describir y explicar la realidad social, sino también contribuir el debate público y ofrecer recomendaciones para mejorar el sistema político y las políticas públicas. Bueno, continuando, ¿no? Les voy a hablar un poco sobre qué es el poder político, pero primeramente decirles, ¿no?, que el poder no es una cosa que se tiene, sino que es el resultado de una relación entre donde unos obedecen y otros mandan. Por lo tanto, el poder no solo se vincula con esto, con la fuerza o con la violencia, sino con cualquier otro medio a la obediencia y el dote de autoridad, ¿no? Continuando, el poder político es la capacidad de influir en las decisiones y acciones que afectan a una sociedad. En pocas palabras, se trata de quién tiene el control y cómo se ejerce. Puede estar en manos de gobernadores, presidentes, el primer ministro, pero también en otros grupos o individuos. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, algunos aspectos relevantes sobre el poder político en Bolivia en la actualidad, como por ejemplo el cambio de gobierno que pasó en noviembre del 2019. Bolivia vivió un cambio de gobierno tras una serie de protestas y conflictos. Evo Morales, quien estuvo en el poder durante casi 14 años, renunció a la presidencia y se produjo un proceso de transición política. Desde entonces, el país ha estado en un escenario político en constante evolución y conflictos. Continuamos, ¿no?, aquí con nuestro compañero Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, los orígenes del pensamiento político, digamos, estos tienen una raíz en la antigua Grecia, hace más de 2000 años, los filósofos griegos como Platón y Aristóteles. Bueno, fueron pioneros en el estudio en la política y han ido evolucionando a lo largo de los siglos. Digamos, estos filósofos fueron unos sociales, digamos, haciendo cambios en la historia, en teóricos modernos. Cada uno ha contribuido a la comprensión y debate sobre ¿cómo puedo decir?, sobre un gobernante o una vida social, y sentando en bases de muchas ideas que son relevantes en la actualidad. Bueno, en Bolivia es importante ver pensadores y líderes como ser Simón Bolívar, quien luchó por la independencia y el único, digamos, en la unidad en América Latina. En la actualidad destacan figuras como Evo Morales, era nuestro antiguo presidente, el primer indígena que fue, Carlos Mesa, periodista y político, Luis Arce Catacora, que es ahora el actual presidente, y luego sería en su totalidad implica no solo conocer a estos pensadores y líderes, sino también a los sistemas políticos, las estructuras, el poder, el proceso electoral, políticas públicas y dinámicas sociales. Bueno, agradecer, ¿no?, a la audiencia por escucharnos. Hasta aquí llegamos con este episodio del podcast de los Centinelas sobre el tema política. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por la importancia de la política, ya que esto es algo fundamental, ¿no?, para poder comprender, entender y para poder participar activamente en la construcción de nuestro país. Nos vemos en el siguiente episodio. Otro, estoy resfriando, he llegado bien. Cambio de clima. Cambio de clima. Por lo menos
ustedes se contagien a mí. Ahora los voy a contagiar a ustedes. A ver, preparen lo que van a hablar. Si van a entrar o pasar adelante a leer, preferible que digan, no gracias, paso, ni modo, prefiero el cero. Abogados, cuando estén en audiencia, ¿pueden leer? No. ¿Qué se hace para no tener que leer ese momento de exposición? Estudiarlo con anticipación y comprenderlo, que a veces es lo que más cuesta. Cuesta comprender. Yo sé que no se comprende todo a la primera, pero estos temas que son tan abstractos y a la vez son aburridos, ¿no? Para algunos, no todos están felices con esta materia en concreto. Yo sé, los conozco. A ver. ¿Cómo se autoevalúan ustedes a los grupos en general? Del 1 al 5. ¿Cómo se autoevalúan? Pausa, ¿me pasa, por favor? Creo que está. ¿Qué dice José Luis? En sinceridad, sí, global. Tiene que ser franco. Claro. Sin piedad. Sin piedad. ¿A qué grupo? Bueno, nosotros mismos. En general, a todos los que han expuesto, sin decir uno en específico. 3. Creo que un 3,5. Hay algunos que se dicen esforzados. Se nota ser esforzado. 3,5. 3,5 de 5, ¿está bien nomás? Está un poquito más de la mitad, no está mal, pero podría estar mejor. ¿Dónde está mi documento? Quiero. Vamos a iniciar un recorrido por la historia de las ideas políticas, un poco más detallado. Esta unidad es la introductoria. Es solo el inicio de lo más complejo. ¿Hacemos teatro con las ideas políticas o no? Sí. Está chulo la idea. ¿La de novela? De verdad creo que podría ser útil, ¿no? Sí. Ya, más experimentar. Sí, o sea, para que suene un poquito la creatividad. Más dinámico, tal cual. Si no, van a padecer con la materia. Pero no lo subo a YouTube. Está bien. A Twitch voy a subir. No, Y el fragmento a TikTok. dicen los videos, ¿qué vas a hacer con los videos? Los voy a subir a YouTube. A TikTok. Fuera de chiste. O bueno, se me suben automático en realidad a Google Fotos. Hasta más tarde.